Comenzamos con este primer objetivo de relaciones y funciones. Vamos a estudiar ciertas relaciones entre conjuntos y luego vamos a estudiar lo que son funciones entre conjuntos. Pero antes de dar las definiciones vamos a ver algunos ejemplos particulares para que quede clara esta idea. Antes de entender la idea de relación de una función y formalizar con un lenguaje adecuado, vamos a ver algunos ejemplos. Comenzamos con este problema, que es un problema de conteo. Se parte de un conjunto con n elementos y lo que hay que encontrar es cuántos subconjuntos tiene. Cuando se resuelven problemas generales, como en este caso, muchas veces para entender lo que está sucediendo y para poder dar una solución hay que ver casos particulares. Por ejemplo, si comenzamos con el valor de n igual a 1, es decir, tenemos un conjunto con un solo elemento, pues es claro que solamente tiene dos subconjuntos, que sería el vacío y el mismo. El siguiente caso, ahora n vale 2, es decir, tenemos un conjunto con dos elementos. Podemos listarlos, digamos que el conjunto se llama X y sus elementos son el 1 y el 2. Y entonces otra vez podemos listar todos sus subconjuntos, que serían ahora el conjunto vacío, el conjunto que tiene el elemento 1, el conjunto que tiene el elemento 2 y todo el conjunto X, es decir, el conjunto que tiene los elementos 1 y 2. Recordemos que la notación P de X representa el conjunto formado por todos los subconjuntos de X, que también es conocido como el conjunto potencia del conjunto X. Y entonces, en términos del problema que tenemos, que es que queremos encontrar el número de subconjuntos de un conjunto dado, cuando el valor de n es igual a 2, el número de subconjuntos que tiene este conjunto es 4. El siguiente caso, entonces, es cuando el valor de n es 3 y podemos, digamos, listar los elementos del conjunto X como el conjunto formado por el 1, el 2 y el 3. Y entonces, de nuevo, podemos listar todos los subconjuntos de X, que es el conjunto potencia P de X, como el conjunto vacío, el conjunto que tiene el número 1, el conjunto que tiene el número 2, el conjunto que tiene el número 3. Luego seguiría el conjunto que tiene el número 1 y 2, el conjunto que tiene el número 1 y 3, el conjunto que tiene el número 2 y 3, y finalmente el conjunto completo, que es el conjunto X. Fíjense además la forma en que hemos ordenado ahora los elementos. Primero empezamos con el vacío, luego son los conjuntos que tienen un elemento, luego los conjuntos que tienen dos elementos y finalmente el conjunto completo que tiene tres elementos. Como recordarán, cuando se trata de contar, se puede contar de diferentes formas. Por ejemplo, como veníamos estado haciendo, listando primero los conjuntos con un elemento, luego conjuntos con dos elementos, luego conjuntos con tres elementos y continuar así sucesivamente. Pero el chiste en estos problemas es buscar una buena forma de contar, una forma que nos permita dar la respuesta. Esta es una forma de contar, como lo pueden ver en la tabla. He puesto igual los subconjuntos que tiene el conjunto con tres elementos, pero los he puesto en una tabla en dos columnas. En la primera columna he listado todos los subconjuntos de ese conjunto con tres elementos que contienen al elemento 1. Es decir, tenemos listado el conjunto con el elemento 1, el subconjunto con el elemento 1 y 2, el subconjunto con los elementos 1 y 3 y el conjunto completo que también tiene el 1. Y del lado derecho de la tabla tenemos los demás subconjuntos que ya no contienen al 1, como es el subconjunto que tiene el 2, el 3, el subconjunto con el 2, el subconjunto con el 3 y el subconjunto vacío. La razón para ordenarlas de esta forma es que pueden ustedes observar que cada subconjunto que contiene el 1 tenemos otro que no lo contiene. Si se fijan, los que no lo contienen corresponden precisamente a los subconjuntos de un conjunto con dos elementos. Y esto entonces me dice que el número de subconjuntos que tiene un conjunto con tres elementos es el doble de los subconjuntos de un conjunto con dos elementos. Y entonces me da una forma para ir contando los subconjuntos a partir de los anteriores. Para entender mejor lo que está pasando, vemos otro ejemplo. Ahora tomemos el valor de n igual a 4. Entonces, el conjunto del que partimos es el conjunto X, que tiene el elemento 1, 2, 3 y 4. Y entonces,
otra vez podemos listar todos los subconjuntos, empezando por el conjunto vacío. Luego los subconjuntos que tienen un elemento, como es el conjunto con 1, el conjunto con 2, con 3 y con 4. Luego listamos los subconjuntos con dos elementos, que sería el 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 y 3, 4. Luego seguirían los subconjuntos con tres elementos, el 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4. Y finalmente el conjunto completo que es X, que tiene los elementos 1, 2, 3 y 4. Ahora repetimos el mismo procedimiento que en el caso anterior, es decir, tomo los mismos subconjuntos de un conjunto con 4 elementos, pero los voy a separar en una tabla con dos columnas. En la primera columna colocamos los subconjuntos que contienen el elemento 1 y en la segunda columna colocamos el resto de los subconjuntos. Y fíjese qué es lo que pasa. En la columna 1 tengo el conjunto que tiene al 1, al 1, 2, al 1, 3, 1, 4, al 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4 y el conjunto X, que es el que tiene a todos, 1, 2, 3, 4. En la segunda columna voy a tener el subconjunto 2, 3, 4, que ya no contiene el 1, el 3, 4, 2, 4, 4, 2, 3, 4, 3, 2 y vacío. Y otra vez pueden observar que en esta segunda columna los elementos que aparecen son precisamente todos los subconjuntos del conjunto 2, 3, 4. Es decir, aparecen los subconjuntos de un conjunto con dos elementos. Y entonces, para contar cuántos subconjuntos tiene un conjunto de 4 elementos, pues ese es el doble entonces de los subconjuntos de un conjunto con 3 elementos. Ahora sí estamos listos para dar el paso de abstracción. Entonces, repetimos qué es lo que está pasando. Queremos todos los subconjuntos de un conjunto con n elementos. Vemos entonces que podemos listar todos los subconjuntos y luego colocarlos en una tabla. En la primera columna vamos a poner todos los subconjuntos que tienen al conjunto 1 y en la segunda columna vamos a poner todos los subconjuntos que no contienen al 1, pero que terminan siendo todos los subconjuntos del conjunto 2, 3, 4, así hasta el número n. Entonces, por lo que acabamos de ver, el número de subconjuntos de un conjunto que tiene n elementos es el doble del número de subconjuntos de un conjunto con n menos 1 elementos. Es decir, si regresamos a los primeros cálculos que estamos haciendo, si tengo un conjunto con un elemento, ya vemos que el número de subconjuntos que tiene es 2, pero entonces el número de subconjuntos que tiene un conjunto con 2 elementos va a ser el doble. Es decir, 2 al cuadrado que da 4. Si mi número de elementos ahora es 3, el número de subconjuntos va a ser el doble del caso anterior, que era 4, que es 2 al cuadrado, o sea, va a ser 2 al cuadrado por 2, que es 2 al cubo, y así va a continuar. Entonces, en general, el número de subconjuntos que va a tener un conjunto con n elementos, pues va a ser 2 a la potencia n. Lo que hemos entonces establecido es una relación que se ve en la tabla anterior. Esta relación lo que está haciendo es que a cada número natural n le asocia otro número que es 2 a la n. Y es una relación un tanto más específica porque lo que está haciendo entonces es que me está relacionando el número de elementos de un conjunto con el número de subconjuntos que tiene. Para finalizar la actividad de hoy, se les queda entonces de tarea listar todos los subconjuntos de un conjunto con 5 elementos, justo como lo hicimos hoy. Es decir, primero listan todos los subconjuntos, empezando por el vacío, los conjuntos que tienen un elemento, los que tienen 2 elementos, 3, 4 y hasta el de 5 elementos. Y luego van a separarlo en una tabla, listando todos los subconjuntos que contienen al 1 y en la otra columna todos los subconjuntos que no lo contienen. Y van a hacer lo mismo, pero con un conjunto de 6 elementos.